Temoris, en el fondo la gran pregunta es, ¿Estados Unidos está creando condiciones reales para intentar una forma de intervencionismo en México? Es decir, ¿realmente hay ese peligro? ¿Es solo una estrategia electoral? ¿Qué opinas, Temoris? Me quitaron el micrófono hace un ratito. Es Yo que había creo un que ruidito, creo que era yo o no sé quién. Perdón. yo creo que hay un problema que tienen ellos, ¿no? O sea, un problema político, un asunto enfrente. México es munición electoral. Los republicanos siempre acusan a los demócratas de no actuar con suficiente valor ante la amenaza que representa México. Y los demócratas tratan de demostrarle a la gente que sí, haciendo cosas que finalmente afectan a los migrantes o afectan al país, afectan. Entonces pues, mientras menos estemos en el debate político, politiquero de Estados Unidos, pues mucho mejor para México, porque siempre que nos meten a su debate, pues hacen cosas en contra de México. Yo no creería que está en el interés de los demócratas tensar mala situación con México. Ya la relación ha tenido pues algunos, digamos, altibajos, sobre todo porque el presidente López Obrador ha querido hacer énfasis en que a pesar de que su gobierno desea acercarse económicamente a Estados Unidos, por el otro lado, no quiere aceptar que los Estados Unidos definan unilateralmente qué es lo que tenemos que hacer en América Latina. Entonces, pero los demócratas, en la medida en que se sientan más presionados por los republicanos, pues pueden tomar algunas reacciones que sean negativas hacia México. A mí me parece que las declaraciones del presidente esta mañana, pues tienden a tratar, o sea, tratan de utilizar lo que está pasando en Estados Unidos, esta agitación en Estados Unidos anti-mexicana, para cubrir un poco su flanco, cubrir un poco este flanco que se abre con la violencia tan grave que está teniendo en Tamaulipas y que afecta la imagen del gobierno. Pero hay también que verlo desde el otro lado. Y aquí quisiera aclarar algo porque estoy viendo a varias personas que no, pues que les cuesta trabajo, que dicen que hay una contradicción porque quisieran que todo fuera pues mucho más sencillo, ¿no? O atacar al gobierno de Andrés Manuel o lo contrario. Las posturas analíticas son un poquito más complicadas porque la realidad es mucho más complicada, pues no parecen ser fáciles de entender. Ni todo es blanco ni todo es negro. Entonces hay que verlo aquí y si quieren posturas totalmente a un lado o al otro, pues no es este lugar donde las van a encontrar. El fiscal, el ex fiscal que había puesto Trump, William Barr. William Barr. Ajá. William Barr está atacando, está usando a México y está diciendo que el gobierno del presidente López Obrador defiende a los criminales al impedir acciones directas de Estados Unidos. Esa sí es abiertamente intervencionista, es dicho por un enemigo de México, es una persona que como parte del movimiento trumpista es abiertamente enemigo de nuestro país, que no debe ser, sus palabras no deben ser exageradas, no es ninguna autoridad para decirlo. No es ninguno, o sea, él es un partisano, es una persona que está totalmente a favor de esta postura antimexicana. Entonces sí me sorprende, bueno, no me sorprende, pero sí me parece reprochable y no es ingenuo que algunos medios de comunicación hayan estado magnificando las palabras de un trompista como William Barr, como si fuera una persona a la que sí hay que hacerle caso, como si fuera una persona que está hablando honestamente, como si fuera una persona que tiene un peso, una autoridad en Estados Unidos, más allá de la de ser un hombre que está haciendo política y que para hacer política no tiene límites. Entonces a mí me parece que es bastante irresponsable. O sea, hay que criticar efectivamente al gobierno del presidente López Obrador en lo que se merece, pero utilizar las palabras de un enemigo de México
que no está siendo honesto, sino que está haciendo política, me parece que es deshonesto y reprochable por parte de esos medios mexicanos que lo están utilizando. Bien. Arnoldo, ya la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas ha dicho que su primera línea de investigación o su primera propuesta o explicación es que hubo una confusión en el ataque a estas personas allá en Matamoros. No he escuchado, porque estoy aquí conduciendo el programa a la mesa, no he escuchado al detalle lo que dijo el fiscal, pero bueno, resulta peculiar porque de hecho entró la camioneta, según todos los reportes, entró y de inmediato hubo fuego contra ellos y hubo pues una acción muy directa, muy concreta. Pero bueno, la idea es la confusión y desde luego el gobierno de Estados Unidos está anunciando que va a exigir justicia y que junto con el gobierno mexicano están trabajando para ir avanzando en este propósito. Arnoldo, ¿qué te parecen las explicaciones sobre líneas de confusión, por un lado, y por otro, hasta dónde puede llegar la exigencia de justicia del gobierno de Estados Unidos hacia lo que pasó en Matamoros? Bueno, desde el caso del cardenal Posadas Ocampo es una ruta muy fácil para las fiscalías, ¿no? Pero Julio, sobre el tema de la intervención, la intervención existe cotidianamente, o sea, somos el país con uno de los destinos preferidos de la inversión norteamericana y más ahora que crecerá con estos temas de la crisis de China, ¿no? Con los Estados Unidos. Los norteamericanos están aquí metidos todo el tiempo. O sea, no sé, todos ustedes deben haberse sentado alguna vez. Yo en Guanajuato lo he hecho con algún oficial de la embajada que viene a preguntarte cómo ve Guanajuato y cómo ve la seguridad y quién cree que gane las próximas elecciones. Están todo el tiempo aquí. El fiscal Samarripa de Guanajuato es un alumno preferido de Cuántico, vienen cada rato a reconocerse. Los embajadores, el anterior, el actual, visitan Guanajuato constantemente, les importa mucho, está aquí General Motors, están otras empresas importantes. No es posible que los gobiernos de todos los estados del país, Nuevo León, Tesla, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, los gobiernos federales anteriores, se planteen que una forma de llevar adelante la economía de este país, de evitar crisis y todo, es atraer inversión extranjera mayoritariamente norteamericana y luego decir, somos autónomos, somos nacionalistas, no se metan con nosotros. Además, esto sin pensar en el tema del narcotráfico, que es un problema global que no se puede afrontar de ninguna manera unilateralmente. Entonces es una realidad que está ahí puesta y que más nos valdría tomar en cuenta a los políticos para cualquier tipo de línea de conducción frente a eventos inesperados como es este secuestro y estos asesinatos o para la relación cotidiana y normal, ¿no? Estamos en esa inercia. Bueno, si un día quisiéramos afiliarnos ya no existe, no sé cuál sea el sucesor del Pacto de Varsovia, como Ucrania se quiso inscribir en la OTAN, seguramente los norteamericanos no nos iban a dejar de ninguna manera, ¿no? Estamos en esa esfera de influencia de una potencia económica que nos ha convertido en su patio trasero industrial, lo cual aquí no ha caído nada mal, según veo, por cuántos políticos salen todos los días a presumir sus muy buenas cifras de exportaciones, de empleo, etcétera, en cada estado del país, en el centro del país, en Aguascalientes, en Jalisco. Entonces, esa es la realidad inevitable, ¿no? Habrá que hacernos cargo de las consecuencias de otro tipo de cosas, como es la injerencia de los políticos norteamericanos en el debate mexicano, más en épocas electorales. Entonces, las posturas nacionalistas ahí quedan absolutamente rebasadas, son anacrónicas. No están resolviendo nada. En todo caso, es un doble discurso. ¿Qué pasó en la llamada entre Elon Musk y López Obrador, donde cambió de idea en muy pocos minutos del asunto de Nuevo León, ¿no? Por ejemplo. Sí, bien. Bien, Arnoldo. Arturo, ¿qué tanto todo esto, todo el revuelo en Estados Unidos exigiendo formas de intervencionismo, incluso hasta el extremo de pensar en intervenciones armadas, de Fuerzas Armadas contra cárteles mexicanos que fuesen declarados organizaciones extranjeras terroristas?
¿Qué tanto todo esto puede dar aliento y fuerza a grupos opositores en México que así ven potenciado su discurso de acusar al presidente López Obrador y su administración de una connivencia con los grupos del crimen organizado, Arturo? Bueno, lo veo difícil en principio porque particularmente la segunda fuerza electoral, que es el PAN, tiene pues ahí digamos que pues las orejitas de burro con el caso García Luna. Sí, sí, orejotas. Orejotas. Orejotas de elefante casi. ¿Cómo? Es decir, creo que lo intentan de un modo u otro, esgrimiendo ciertamente la estadística que no es nada favorable para la 4T, pero en el mensaje político resulta muy difícil poder revertir los efectos del involucramiento de García Luna y de otros funcionarios que seguramente irán apareciendo en los próximos meses en relación con ese asunto y con otras de implicación, que no lo dudo, de implicación en actividades delictivas de agentes del Estado o de quienes fueron agentes del Estado en otro momento. Y lo mismo con el caso del priismo, la tercera fuerza, y el peñanietismo, que quizás pocas veces como en ese sexenio hayamos visto semejante nivel de criminalidad en toda la estructura gubernamental. Entonces, tratar de usar ese discurso es complicado. Me parece que no es esa la ruta que tendrían que seguir las oposiciones, porque pues salen mal parados. Ahora bien, creo que por otra parte, es decir, estos discursos que van más allá de la digamos, de la discusión política natural que se da para plantear de plano intervenciones en un país como el nuestro, creo que van dirigidos a un sector del electorado que ciertamente se ha radicalizado en los últimos años, que a partir del fenómeno Trump y de otros hemos visto está en una condición pues auténticamente de evolución hacia posiciones racistas, excluyentes, un nacionalismo contemporáneo, ciertamente ramplón y como todos los nacionalismos próximo a los extremos fachos. Y bueno, en esa medida pues resulta interesante la atención, pero que esos discursos puedan tener una réplica en la clase política mexicana me parece muy difícil. Así en principio creo que algunos radicales dentro de la 4T pudieran ser más parecidos a esas derechas estadounidenses que las oposiciones. Principalmente por el sentido nacionalista, pudiéramos decirlo así, nacionalista neorrevolucionario, que se ha exacerbado en ciertos sectores del López Obradorismo. Bueno, pues ahí está el comentario.